Tampoco ningún sentido de lo que venimos a compartir con ustedes. Eso es lo que queremos hacer, compartir con ustedes como personas, como ciudadanos de la ciudad de Tecate, como ciudadanos de México y como ciudadanos del mundo, interesados por algo que es primordial y que pensamos es nuestro proyecto de vida personal, familiar, y también pues nos fue acompañando, fíjense, haciendo las cosas que nos gustan y nos pagaban por hacerlo. Y todavía lo seguimos haciendo. En el caso mío, actualmente estoy activa como docente, como perteneciente al sistema educativo, con un nombramiento de directora del Jardín de Niños Frida Kahlo en el turno matutino. Y en el caso de Humberto, pues es voluntario, que ha estado trabajando a partir de que se jubila, que ya tiene aproximadamente 9, 10 años, y que empieza a trabajar de manera voluntaria, porque este proceso lo hemos estado haciendo a lo largo de nuestras vidas. El origen de todo esto yo creo que es desde que estamos en la formación de docentes, que nosotros somos docentes de formación inicial, y posteriormente cruzamos por otros espacios, ¿verdad? Y que nos han permitido ir enriqueciendo este trabajo y que no es solamente ocurrencias, sino es producto de muchos años de trabajo, de implementarlo en la práctica docente y no solamente con lo que es docentes de preescolar, hemos trabajado en otros ámbitos de trabajo con docentes. Pero siempre nos ha interesado mucho la parte tan interesante que se genera en el proceso de aprender. Y pensando en que la bondad que tenemos, que es trabajar con los más pequeños, pues es una riqueza enorme que nosotros estamos teniendo y de la cual nos aprovechamos a pesar de que el tiempo vaya pasando, ¿no? Hay muchas cosas que han estado alrededor de cómo se ha ido evolucionando estos procesos, pero finalmente los niños no dejan de ser niños, que les encanta aprender, que les encanta moverse, que les encanta conversar, que les encanta compartir y que sobre todo tienen muchas emociones, tienen muchas cosas que compartirnos. Y de esa manera nosotros nos contagiamos de esa energía que ellos tienen y que a la vez lo hacemos recíproco. En esta ocasión nosotros queremos compartir de manera sencilla algunos puntos básicos que se ha estado trabajando en el jardín y que de manera voluntaria lo hacemos. No está dentro del programa están muchos elementos que van a hacer que los niños se desarrollen o se inicien en el proceso de la lectura-escritura, no de manera formal como protocolaria que les exige al nivel siguiente, que es la escuela primaria, como una parte, vamos a decirlo, obligatoria, que es el proceso que tienen que adquirir en un tiempo específico o en un tiempo determinado para que el maestro trabaje los contenidos. La ventaja que se tiene en el nivel de preescolar es de que lo vas trabajando, no tienes el rigor o el temor de que no vayas a alcanzar a abordar los contenidos en el tiempo específico. Se desarrolla de manera de juego y de manera espontánea, dentro de un conjunto organizado, dentro de la situación de aprendizaje que se está trabajando. En el caso de nosotros, empezamos, primeramente, hace varios años que lo empezamos a compartir con el colectivo docente donde estábamos trabajando al interior de los consejos técnicos, cuando la modalidad todavía no era la modalidad que actualmente conocemos de desarrollo de los consejos técnicos, que es un día, anteriormente el último viernes de cada mes y sobre una guía que ya estaba en específico, sino que se planteaban de acuerdo a las características y necesidades que la escuela presentaba, de acuerdo al contexto de los alumnos del colectivo docente y con el ámbito de que pudiera extenderse a lo que es la formación de los docentes. En ese sentido, empezamos a incursionar en la parte de sensibilizar con el colectivo docente del jardín sobre las ventajas que tiene que nosotros podamos tener un mayor impacto, un mayor desarrollo con los niños. La escuela tiene que servir para algo y para mucho, con los papás, sin los papás,
que tenemos. Los padres de familia que participan en el jardín de niños impactan muchísimo, pero también tenemos que resolver que esos niños aprendan, los niños de preescolar, con aquellos niños que no tienen estimulación en casa, con aquellos niños que tienen mucho apoyo por parte de la familia y que los están estimulando, que los niños llegan más bien a compartir y a ser amigos, porque ya la parte familiar ha estado trabajando mucho esa formación. Y con los niños que sus papás están trabajando y ellos están bajo la custodia de o una guardería o de otra persona que se le paga para que se haga cargo de ellos. En veces son familiares, en veces no son familiares. Entonces, con todo este panorama, con todos esos contextos familiares, la escuela tiene que servir y hacer algo. Por eso es una institución encargada de hacerlo. En veces hay protocolos que dice para cada nivel que le corresponde, ¿sí? En veces también nos encontramos con el protocolo de que no le corresponde al nivel de la educación preescolar enseñar a leer y escribir a los niños. Yo me enfoco en la parte de que no hay en ningún programa que nosotros tengamos que dice específicamente. Si hay algunas teorías o algunas aportaciones en donde se van conduciendo con base a las teorías del desarrollo del aprendizaje y estudios que están especificados en categorías por edades aproximadas, ¿no? Pero también son otros elementos que se tienen que considerar y que son precisamente las cuestiones que marca el contexto, las cuestiones que marca el contexto familiar, como el contexto urbano, como también las decisiones del contexto colectivo, del contexto docente, características. Y nosotros pensamos que los niños pueden aprender muchas cosas, tantas cosas como nosotros les enseñemos. Y que muchas veces, aunque específicamente no le estamos enseñando algo, el niño está aprendiendo. Aprende cuando va a su actividad deportiva, aprende cuando va al parque, aprende cuando platica con el vecinito, con el primito, con los compañeritos, cuando van a una fiesta. Los niños aprenden muchas cosas. ¿Por qué? Porque están envueltos en un contexto social. Y depende de lo estimulante que sean esos contextos sociales, es la medida en que los niños se van a disparar. Nosotros partimos de esa parte en que si los niños llegan al jardín de niños con muchos conocimientos, ellos ya llegan de 4 y de 5 años. Nosotros en el jardín donde yo estoy trabajando no tenemos todavía la apertura para el primer grado por la cuestión de infraestructura y por la cuestión docente del recurso humano que se requiere, ¿verdad? Pero en una ocasión estuvimos trabajando con un experimento que nos autorizaron y es sorprendente que entre más pequeños, todas las cosas que aprenden con más facilidad, con más gusto, y no solamente eso, sino que impacta a los papás. Los niños de primer año que trabajamos con ese año eran los primeros que estaban en todo, los papás los primeros que estaban en todos los requerimientos que hacían los maestros o la escuela. Entonces, ¿por qué no trabajarlo desde antes si nosotros podemos educarlos desde antes? Si podemos enseñarles tantas cosas. ¿Por qué tenemos que esperarnos a que es que todavía no está maduro o todavía no está apto? A lo mejor va a haber niños todavía no van a tener suficiente estimulación como para dispararse en ese sentido. Pero sí va a haber niños que van a estar muy estimulados y que te están pidiendo más. Hay niños que nos tocan que llegan muy contentos desde segundo grado y hay niños que es la primera vez que van a acudir al preescolar en tercer grado y que les causa mucho temor. Entonces, si nosotros empezamos a trabajarlo, vamos a tener la oportunidad de ir cambiando el panorama y el escenario que tenemos. Y que empecemos a trabajarlo desde antes nos va a generar muchas ventajas, tanto a los padres de familia, que serían los primeros en sentir la responsabilidad y la presión cuando se encuentran en niveles posteriores, como con la sociedad en general. Sabemos que la lectura es el eje vertebral del aprendizaje. Si no tenemos lectura no vamos a poder aprender, porque tenemos que acercarnos a consultar, leer. Estamos inmersos en un ambiente alfabetizador desde que nacemos, inclusive desde antes de nacer. Cómo desde antes
se empiezan a generar estos estímulos para que los niños desarrollen esta parte del aprendizaje. Y nosotros lo estamos haciendo pensando en que hace mucho tiempo una persona que escribió un libro, que es Ibuka Masaru, decía que el jardín de niños es muy tarde. ¿Por qué? Porque llegaba a los 5 años, porque anteriormente era obligatorio nada más el tercero, ¿sí? Pero aún así que llegue a los 4 años, que es nuestro caso, ya el niño todo lo que aprendió. Fíjense, aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió a comer, aprendió a expresar sus emociones, sus afectos. Entonces, es muchísimo que los niños desarrollan porque están en la edad del nacimiento a los 5 años como la etapa más evolutiva en cuanto al desarrollo intelectual que los niños tienen. ¿Qué mecanismos necesitan los niños para aprender a hablar? Son muchísimos, ¿sí? Y hacen todas esas conexiones de acuerdo a las teorías y de acuerdo a lo que nosotros vivimos con los niños con los que estamos viviendo cotidianamente. Entonces, nosotros partimos de ese punto de que los niños pueden aprender tanto como nosotros les queramos enseñar. Y muchas veces menospreciamos la capacidad que tienen los niños y que les decimos, eso lo vas a aprender después porque ahorita todavía no me entiendes, ¿sí? Pero pues son parte de las formas como hemos estado creciendo, ¿verdad? Es importante, muy importante, que se conozca el enfoque del programa. Conocemos los enfoques de los programas educativos escolares oficiales y también con base en esos enfoques estamos pensando en el trabajo que se ha estado desarrollando en este tiempo, en que partir de que sea interesante para los niños, partir de que los niños se involucren, sean parte de lo que están aprendiendo, que sea con una representación, con un significado, porque la intención es que entre en juego y que sea parte, que los niños se apropien de lo que están aprendiendo y a partir de significados que van teniendo desde el primer momento. Que sea breve, pensando en que sea breve en el sentido de que la etapa del desarrollo en la que se encuentran los niños, sus intereses son más cortos, su tiempo de atención es menor. Y en este caso, cuando estás trabajando con los grupos, hay grupos en segundo de 27 niños, en tercero hay de 25, de 24, son muchos niños pensando en que cada niño representa un contexto familiar y es único, ¿sí? Es único en su desarrollo, en su motricidad, en su movilidad, en su necesidad de expresarse. Y en este sentido es coordinar el trabajo, la energía de todos los niños para canalizarlo y apoyarnos con aquellos niños que están más estimulados, con aquellos niños que tienen menos estimulación y cómo involucrarlos en ese trabajo. Conocer los propósitos es con el sentido de que tengamos claridad de lo que estamos haciendo, con el sentido de que sea interesante, de que no sea solamente el atiborrar a los niños de conocimientos sin sentido, sin significado, ni tampoco de ir viendo las respuestas que los niños van teniendo. Son todas las conductas de los niños. Ahorita si alcanzamos a ver alguna partecita del video, vamos viendo cómo los niños se expresan y cómo de una manera tan natural, porque los niños son muy espontáneos, siguen interesados o están trabajando en esta actividad. Todos los días trabajamos la intención de que sea breve al inicio de la jornada. Ahorita en un siguiente momento vamos a pasar para ir explicando los procedimientos sobre cómo se ha estado trabajando en este jardín de niños y específicamente nos vamos a enfocar en este ciclo escolar que desde el día 2 de septiembre iniciamos. Tenemos 3 grupos de tercer grado, hay 2 grupos de segundo y estamos con esos 3 grupos de tercer grado, con 2 grupos se ha estado trabajando desde el primer día, desde el día 2 de septiembre al empezar la jornada. En esta parte
Hemos estado platicando con los padres de familia de manera general. Solamente les comentamos, estamos trabajando este proyecto, un maestro jubilado nos está acompañando, pensando para que ellos estén enterados que es una persona que está, que nosotros lo tenemos como invitado, que es un recurso que tenemos de la comunidad y de la comunidad del contexto de la escuela que nos está apoyando con esa intención. Son dos cosas. Aparte de que los niños aprendan a desarrollar habilidades básicas del pensamiento para poder incursionar en lo que es el proceso de la lectura, tenemos dos cuestiones más, ¿sí? En primer lugar, lo que los niños puedan aprender. En segundo lugar, es un proceso de enseñanza con el colectivo docente, de implementar, observar y aplicar estrategias que están viendo con resultados y cómo los niños se van enganchando en este camino del aprender. Ese es el segundo, lo que es que no va a costarnos ni a la escuela ni al sistema educativo el aprendizaje que se está generando directamente en el aula, fuera de los discursos, que sí tenemos muchas actualizaciones, pero quedamos más bien en la parte de decirnos que hagan, que dicen los enfoques, solamente que dicen las teorías, y en algunos casos sí hemos tenido algunas implementaciones de actividades al interior, pero de manera muy diferente a estarlo viviendo en el aula con los niños de veras y de cómo van respondiendo. Ese es el segundo. Y el tercero, una herencia que nosotros les estamos dejando a esos padres de familia que se involucran en la escuela con esas actividades. En el caso nuestro, en la comunidad donde estoy, otras veces en que hemos invitado equipos de mamás para que apoyen cuando ya vamos en la parte de por parejas o individuales de acompañamiento, de hacer lecturas breves, ¿sí? Con los niños, que sí te demanda ya un tiempo específico. Si estás pensando en un grupo de 25 niños, en tan breve tiempo no puedes atenderlos de manera particular a todos. Entonces, en un momento hemos integrado un equipo. Esas mamás, y a las que invitamos ya más adelante cuando haya proyecto, estas mamás van aprendiendo y van viendo cosas de la vida que no conocían de sus hijos, y les va generando un vínculo. O sea, de hecho tienen un vínculo familiar, emocional fuerte, ¿no? Pero el hecho de que una madre de familia esté en el momento en que el niño hace chispa y que te puede leer un enunciado, ese, miren, hasta se me quiebra la voz, ¿no? Esos son momentos muy emotivos y son muy efusivos. Es una parte que se genera con los padres de familia que tienen la oportunidad de estar en esos sucesos. Y aparte de esa oportunidad, de ese vínculo que hace más sólido esa relación, genera, si tienen hijos más pequeños o hijos más grandes, hacen un recuento de qué cosas no hicieron con los más grandes y qué cosas pueden hacer con los más pequeños. Entonces, es de apostarle a esa herencia que nosotros decimos es pues no tiene precio, y se genera en ese espacio, en ese proceso. Bueno, no voy a seguir hablando de esta parte porque sí me causa cierta conmoción, me emociona como todos nosotros, y me voy a permitir para ceder el micrófono con Humberto para que les vaya planteando cómo lo hacemos todos los días en la escuela. Bueno, está de moda una corriente psicológica que se llama neuroemoción, la neuro no sé qué. Es viejísima, es viejísima esa teoría de la neuroeducación, neuroemoción, neuroaprendizaje. Esa está muy lógica, muy lógica. Pero el enfoque que yo leí hace 40 años, porque hace 40 años fue que la emoción es tan importante como el conocimiento. Y yo le platico a mi esposa y lo he platicado muchas veces, que yo era un niño que tenía pocas posibilidades de sobrevivir, porque por los años, pues estamos hablando del siglo XIX, porque así era el pueblo donde yo nací, era el México del siglo XIX, así era. O sea, no crean que lo estoy diciendo como un recurso ni para que me tengan lástima ni para nada de eso, ¿no?
Pero yo me acuerdo que fue una escuela grande, acaban de derrumbar, por cierto, alta. Pues yo pequeñito, llego y veo una maestra de 17 años o 18 que acababa de incorporarse a dar clases. La veo así alucinado, la estoy viendo ahorita. Y la veo que como el cuarto día va y se acerca y me dice, qué bonito estás. Y eres muy inteligente. Y yo platico, perdón, que ese acto de la maestra es lo que hizo que yo esté aquí y no sea un emigrante o un campesino que ya se hubiera muerto seguramente o un albañil. Ese hecho, discúlpame, ese hecho. Entonces yo pienso que en cuanto nosotros somos capaces de enganchar emocionalmente a los alumnos, ya ganamos, porque ese es el primer requisito, que le guste estar, que sepa que va a aprender, que ese es un espacio, un lugar donde él va a ser apreciado, querido y además justipreciado. Entonces yo de pronto le digo, fíjate, de aquí para acá, esta es la A, de aquí para acá, esta es la A. ¿Sí es la A, verdad? No. Esta es la I. Ya ahí le sigo, ¿no? Porque estamos usando con el aprendizaje, así debe de ser. Mejor dicho, así es. Tenemos que partir de lo que tenemos. De lo que tenemos. Si no utilizamos lo que tenemos, hagamos lo que hagamos. Programas como enciclopedia y todas tantos fraudes electrónicos, no vamos a aprender porque nos falta lo más importante. Lo más importante. Entonces, ese es un principio. El aprendizaje depende de la emoción. Y yo, créanme, lo hago bien. Yo me la paso a partir de hace 2 semanas, me la paso llorando. Porque de pronto traigo un niño, una mamá llega ahí y le digo, ¿quiere ver qué hace su hijo? ¿Quiere ver lo que logra su hijo? Y dice, sí. Entonces se para y empieza a leer el niño. Empieza a leer. Pues nomás. Y pues yo todavía lloro, porque de pronto, ven. Lo abrazan, se abrazan y pues a mí, como tengo problemas con los ojos, pues, se me nublan. Se me ponen rojos los ojos, no porque quiera llorar, nada por eso. Pero yo todavía ando eso, traigo eso. Veo la emoción que hay entre el papá, la mamá, el niño, y a mí de plano me siguen. A veces escribo, la semana pasada escribí que yo venía muy emocionado, muy conmocionado, porque una señora dice, profesor, yo le agradezco, yo no sabía esto, era la segunda semana de clases, yo le agradezco esto, yo estoy muy agradecida. Y entonces de pronto empieza a decir, profesor, muchas gracias, de veras muchas gracias, pero muchas gracias, y muchas gracias. No sabía qué decir la señora, pero estaba tan conmocionada. Y esa es una cuestión, nosotros tenemos que conmocionar a la sociedad. Tiene que darles gusto y tienes que darle coraje. Y tienen que celebrar la vida. Entonces, este es un acto de celebración de la vida. Y yo digo, ella no, ni ella, que son mis directoras, que yo enseño a leer el primer día. En los primeros 5 minutos, fíjense bien, yo enseño lo que a veces el sistema educativo no logra en 5 años. Fíjense bien lo que dije. Yo hago lo que el sistema educativo a veces no logra en 5 o 6 años. O sea que podría costarnos 20 pesos. En Denver hay una escuela que cobra $5,000 por enseñar a leer niños con retraso mental severo, con la mitad del cerebro extirpado, con niños con $5,000. Y ellos dicen, el único requisito es que este niño me vea un segundo la A, color roja. Y en la 7ª vez él ya se la aprendió. Ahora, O.
O. Vamos a hacer la A, O. A, O. Ahora vamos a hacer 2 veces la O. O, O. O. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, claro. Así va, así de sencillo. Entonces, en los primeros 2 minutos, los niños ya aprendieron las vocales y, por supuesto, zorro, porque son las letras fuertes, ¿no? Zorro. Y en los siguientes, para cuando terminen los 5 o 7 minutos, que es lo que más dura una sesión, ya están leyendo rosa. Fíjense bien qué maravilla, qué cosa. No lo inventé yo, pero yo digo que yo lo inventé. Y yo lo hago en Tecate. Así de sencillo, fíjense nada más qué cosa tan extraña. El sistema educativo nos manda a los maestros meses a tomar cursos y a hacer planes, y yo llego y de pronto A, O, U, A, E, A, I, A, y nomás eso. No aprenden, y los niños se van bien interesantes. Yo lo he visto. No me lo crean, por supuesto, porque esto no es cierto. Pero me agacho un poquito y ellos cuando se van pisando el aire. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Porque así es, ¿eh? Yo los veo que se van pisando el aire. Y cuando las demás ven que ya saben leer, se van colgadas de las nubes. Me gusta esa frase. Me gustan esas 2 frases. ¿Saben por qué? Porque yo las he visto. ¿Qué está pensando? Que tomé, ¿verdad? El café. El café. Claro, el primer día salen algunos niños leyendo, con 3, 5 consonantes, la R, la S, la T, porque yo las tengo también contadas. Ya sabemos que 7 veces que le diga A, O 7 veces no se le olvida hoy. Pero si mañana no lo hago otra vez, sí se le va a olvidar. Entonces tengo que hacerlo hoy, mañana. Hoy se van unos con la idea de que ya leyeron y mañana regresan y se les olvidó. Pero para eso yo sé que la memoria es hoy, mañana y pasado y 5 días. Seguidos, por lo menos. Si lo hago hoy y lo hago dentro de 2 meses, no sirve. Ya lo tenemos contado. Fíjense qué cosa. Lo tenemos contado. ¿Cuántas veces tenemos que repetirlos? Y de todas las formas, desde la A hasta la I, la U, por supuesto, porque son los recursos que tenemos. Bueno, así de sencillo son las cosas. Ya después, cuando termina la primera semana, hay unos coros que están geniales. No lo pudimos pasar porque yo tengo alguna minusvalía con la tecnología, una minusvalía intelectual. Pero hay unos videos muy bonitos, muy aleccionadores. Y ahorita ya tengo niños que escriben. Mi papá es feo. Y se ríen, ¿no? El profesor está horrible no, feo. No es cierto. Eso significa que están leyendo. Y eso lo hacemos tan sencillo, tan alegre y tan conmovedor. Bueno, esto así ya terminé. Ya les di la solución para todos los problemas de educación en México. Y ya les dije cómo. Así de sencillo. Ya damos por terminado esto. No, mejor no. El 99% de los niños que entran leyendo a la primaria van a tener una carrera universitaria. Fíjense, eso a mí se me hace tan, discúlpenme las expresiones, discúlpenme, pero tan emocionante. Ahorita logramos el 12%. Y no les crean a nadie le crean que es por falta de dinero. Los muchachos no aprenden a leer porque no hacen una carrera universitaria, no por falta de dinero, aquí todo está fácil. 1,500 pesos vale una licenciatura mensualmente aquí. En Estados Unidos vale $30,000 el semestre.
Entonces no es por falta de dinero, es por falta de habilidades intelectuales. Y para ser específicos, por falta de habilidades lectoras. Con toda claridad, por falta de habilidades lectoras. Entonces, por eso nosotros invertimos lo que yo hago, vamos a invertir el proceso. Vamos a invertir la pirámide de fracaso social. Porque el fracaso social no está en los malos, etcétera, etcétera. Está porque no enseñamos a leer y porque no les desarrollamos las habilidades intelectuales. Con esto, yo cuando el niño me puso A, estoy desarrollando varias cosas. Estoy desarrollando primero la atención. Él ya volteó a verme, ¿no? Y le va a gustar verme porque yo tengo una capacidad energética diferente, ¿no? Yo traigo vida, ¿no? Entonces, él va a voltear a ver mañana y miren, si quieren volteen a ver cómo me está viendo. Porque a él aprender es la A. Lo más placentero incluso que aquello que están pensando, ¿eh? Lo otro se acaba, ¿no? Pero la necesidad y el gusto por aprender siempre va a existir más placentero. El máximo placer es aprender. Bueno, entonces, con esto que vamos a invertir la pirámide y vamos a evitar el fracaso del escolar, la deserción. Y fíjense bien, la deserción. La deserción que ahorita es el problema del mundo, no solamente nacional, ¿no? Con esto, con algo así tan sencillo, en 6 semanas los niños están leyendo y se van a ir a la primaria a pasársela, ¿saben cómo? Suaves, felices, contentos y además orgullosos de que son los líderes, de que no están causándole un problema al maestro, ni a la institución, ni al papá, ni a la mamá. Entonces, bueno, eso ya me quitaron el foro y eso sí no se vale. Y esto es algo muy importante, ¿eh? No es cierto, es algo muy importante. Díganme qué están pensando. Porque yo soy mago. Fíjense bien, estoy proponiendo algo, pero no porque estoy proponiendo, porque lo hago. Lamentablemente en este país hay 3 sujetos que son mejores que yo. 3, los conozco a los 3. Un sujeto que es adorable, no sé por qué no me casé con él, por ella. Hay un pizarroncito así, pequeñito, ¿no? Entonces les dice, tráigame a todos los niños de esta ciudad o de este pueblo, tráigame a todos los niños que sean retrasados mentales. Y así lo dice, ¿eh? Retrasados mentales, que tengan problemas mentales, incluso las peores deficiencias. Y de pronto empieza, y no me hizo caso, llega y se pone aquí. Y de esa manera, al que no puso atención, él va, ¿no? Porque no le crean a nadie, nomás créanme a mí. No es cierto de que uno aprende solo, no es cierto. El maestro tiene que enseñar. Nada de que acompañarlo y que guiarlo. Está bonito esas palabras. Pero la verdad es que es enseñar. Y yo así lo tomo, ¿eh? Esto es una cuestión de enseñanza. Y yo no acompaño, no guío. Yo enseño. Es más, yo soy la A. ¿Saben cómo me dice mi hijo? El papá letras. Porque él así me ve. Y los niños, ya viene el profesor de las letras. Ya viene el profesor de letras. Ya viene el señor de las letras. Yo soy las letras. Y por eso digo, esto depende del maestro. Los maestros, algunos de los problemas es que ya los maestros ya no enseñan. Ya les dan para que ustedes solo quieran. Ay, sigan. Bueno, abrimos el espacio para platicar. ¿Qué están pensando? Esto es algo muy interesante. Así me gusta que este niño se lleve la A, la O y la U. Y esto es muy sencillo. Yo les digo, esto es un proceso tan sencillo, porque enseñar es lo más fácil para mí. Porque quiero aprender. Yo enseño lo que sé. Entonces el único requisito que los que enseñemos lo que sabemos, no que andemos buscando aprender algo para enseñar. No, lo que yo sé lo enseño. Y
Y bueno, pues esto es es un proyecto familiar, ¿no? Todos mis hijos, yo tengo una hija escritora, editora, de 34 años, se llama Siddhartha Ochoa Contreras, se la pasa viajando por el mundo y ella me ha explicado las ventajas que tiene el hecho de aprender antes de ir a la escuela. Tengo una hija, tiene 18 años, es la primera mujer que entra a una carrera que se llama, ¿ya te aprendiste la carrera? Yo todavía no. Sin ningún problema, porque no solamente desarrollas la lectura, también desarrollas la capacidad de concentración, también desarrollas la memoria, también desarrollas el análisis, la síntesis, la deducción. La lectura, fíjense bien, todo lo que dije anterior es mentira. La lectura es un pretexto solamente para desarrollar la memoria. Y de paso aprenden a leer, pero mi objetivo no es la lectura. Entre de eso se logra. Pero de pronto lleva un niño, vamos a respirar, ¿no? No vamos a hablar, vamos a caminar sin hablar. Y los niños caminan sin hablar, con las manos atrás. Esos se están concentrando. Ahora sí ya. Pero lo que escuché se me hace excelente, porque yo también así aprendida. Pero ahora veo, fíjese que yo tenía un sobrinito ahí en la Padre Quino, y el niño no puede aprender a leer. Y le digo, mijo, pues, ¿cómo te enseña el maestro? Y yo le pregunté al maestro, y me dice el maestro, no, pues tiene que copiar todo eso que está en la página. Tiene tupido de palabras. Y le digo, ¿pero cómo? ¿El niño no va a aprender así? Dijo, sí, así están aprendiendo todos, con pedacitos de papel y van formando las palabras. Pero no así como usted dice, la comunicación. O sea que eso es muy importante. También, sí, nosotros. No, yo he enseñado a leer, fíjense, nosotros, aquí sí, ella y yo hemos enseñado a leer a niños autistas, que no son son mañosos para controlar, mañosos, sordito, un niño sordo, ¿verdad? Que no sabía nada. Y de, caray, porque sabemos algunas cosas, sabemos algunos trucos de la mente que tienen los niños. Pero bueno. Muchas gracias a todos ustedes, estamos para servirles, ahí estamos en el Jardín de Niños Frida Kahlo en el turno matutino, cuando gusten alguna información al respecto, está ubicado en Santa Anita y es un jardín federal público, y que la mayoría de nuestros alumnos se van directamente a la primaria que está enfrente, en la Escuela Márquez de León, y ahí les vamos dando seguimiento. Tenemos ahorita unos alumnos que están en 6º grado que sí hay muchas características que muestran cómo es la diferencia de haber trabajado y darle seguimiento a ese grupo de niños que estuvieron desde el preescolar iniciándose en la lectura. ¿Sí? Muchas gracias a todos ustedes. Pues un merecido aplauso a la obra de ustedes, que no es de ayer, es de años. Es una maduración de su perspectiva de la educación, y que creo, desde mi punto de vista, es dar en el clavo que lo que decía la pirámide invertida, profesor, que es partir de lo más básico, que los problemas que tenemos con los universitarios o con la deserción escolar vienen precisamente de ahí, del desánimo o de la autoestima que se pierde cuando se siente incompetente alguien que está cursando la escuela, porque no sabe cómo procesar la lectura, porque no se formó adecuadamente a tiempo, y esto es un tema que está en la mesa ahorita, lo están poniendo en la mesa grandes críticos de la educación, y creo que lo que ustedes están dando en el clavo, y por esa razón nosotros como pues coordinadores de este evento, de estos eventos aquí, les vamos a otorgar una constancia por su participación, y queremos que esta discusión dinámica y estos aportes de ustedes le podamos dar seguimiento, y que ustedes participen en nuestra página web, aunque el profesor no se declara deficiente para esas tecnologías, pero minusválido, pero va a tener que aprenderlas porque tiene que contribuir, porque esto se tiene que difundir.
Eso se tiene que difundir.